Bienvenido nuevamente a su programa de Habitante Ciudadano. Como vimos en el segmento anterior, pues hicieron entrevistas a algunos de los principales actores que hemos dado seguimiento a este proceso de elección a Fiscal General de la República. Ahora tenemos a una fiscal nombrada por el Consejo del Ministerio Público de forma interina hasta que pues se finalicen los plazos para presentar impugnaciones y estas sean resueltas por la Comisión de Postulación y pues el presidente de la República o el presidente en funciones pueda tomar la elección correspondiente. Ramón, yo quisiera preguntarte, tú has sido una de las personas que ha participado activamente en este proceso y también fuiste una de las personas que públicamente y también accionaste legalmente en el sentido de buscar que el proceso se retrotrajera hasta su inicio. Obviamente, como resultado del amparo de la diputada Ninette Montenegro, se volvió a llevar a cabo el momento de la discusión de los perfiles y la votación, especialmente el punto sobre las tachas presentadas por la sociedad civil, por individuos, por particulares y las pruebas de descargo de los aspirantes. Ahora que ha pasado pues todo esto, ¿cuál podrían ser tus reflexiones sobre lo que ya se dio y lo que podría venir jurídicamente hablando en el tema de la elección? Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Nosotros todavía vemos que hay acciones pendientes. Yo creo que el proceso no ha terminado. Precisamente hoy por la mañana presenté yo una acción de amparo nueva porque consideramos que la Comisión de Postulación no cumplió con la orden y con la resolución de la Corte de Constitucionalidad. Así que creemos que el proceso está abierto, todavía a discusión. Entendemos que también hay otras acciones de amparo. Creemos que se han incorporado también nuevos actores sociales, porque tengo entendido que el Frente Nacional de Lucha también está presentando un amparo, si es que no lo hizo ya en el transcurso del día de hoy. Lo que quiero decir con esto es que consideramos que el proceso no se ha resuelto, que seguimos pensando que el proceso está viciado y que creemos que la muestra de este vicio es que precisamente se eligieron a las personas que tenían tachas, por ejemplo. Quiere decir que ahora en el futuro es mejor tener tachas, tener vetos de la sociedad civil o de la CICIG para ser electo. Ahora, para que nuestros televidentes entiendan un poquito, en la resolución de la Corte de Constitucionalidad, parte de lo que se ordenaba, valga la redundancia, llevar a cabo la votación, era la discusión muy a fondo de los perfiles. Y dentro de los perfiles se incluían los requisitos y también, obviamente, las calidades. Y de una forma argumentativa y de una forma individual y de viva voz. Para muchas personas de la ciudadanía guatemalteca ya esto se está asimilando un poco al proceso que se llevó a cabo en el Instituto de la Defensa Pública Penal, que también ahora pues se inicia nuevamente y se empieza a cuestionar ya en la sociedad realmente la eficacia, la eficiencia de las comisiones postuladoras. De hecho, se presentó también esta semana declaraciones del mismo comisionado Castresana de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que una de las reformas que él estaría proponiendo a la Constitución sería precisamente la eliminación de las postuladoras en virtud precisamente de todas estas deficiencias y también por el hecho de que puede no ser recomendable, de hecho en otros países no es así, que se hagan cambios completos de toda la cabeza, por ejemplo, al organismo judicial como Corte Suprema de Justicia, o cambio completo en la Corte de Constitucionalidad, cambio completo de todos los jueces, que eso no permite dar seguimiento a políticas que puedan ser buenas políticas y no permite, por ejemplo, que se puedan ir haciendo estas sustituciones necesarias, pero que podrían darse de forma programática, para que no se dé o para que la población entienda realmente qué se está haciendo al respecto. ¿Crees tú que se va a volver a repetir en el caso del fiscal la situación que se ha dado en la defensa pública penal? Esperaríamos que no. Nosotros creemos que debe de resolverse cuanto antes la situación, pero sí hay que cumplir con los plazos legales. Lo que sucedió fue que la Corte de Constitucionalidad le ordenó a la Comisión de Postulación que hiciera no solo una revisión de las tachas, lo cual hizo, y de la honorabilidad, sino que también que se hiciera un análisis del perfil de cada uno de los candidatos. Y eso no se hizo. Nosotros consideramos que se debió de haber hecho también entonces una revisión del punteo, no en ternas como lo hizo la Comisión de Postulación la primera vez, sino que lo debió de haber hecho en el Pleno.
Entonces el Pleno debió, antes de votar, debió de haber analizado el perfil de cada candidato y luego determinar un punteo y luego elegir. Pero además, perdón, rápidamente digo que también la comisión de postulación no cumplió cabalmente con la resolución de la Corte de Constitucionalidad y eso lo vemos grave, eso consideramos que hay que revisarlo. Alejandro, tus impresiones. Pues realmente yo lo que he visto es que sí, de una forma, digamos, valga la redundancia, formal, se cumplió con parte del requisito. En mi opinión, pues los comisionados tomaron un poco más de tiempo y lograron mostrar cosas que no se habían visto en parte del proceso, y es lo que yo le he mencionado en algunos momentos a la prensa, que sí, por lo menos llegamos a conocer cuáles eran las tachas, no solo las que nosotros presentamos, sino las que presentaron otros, qué fue lo que dijeron los candidatos a sus tachas. Y hubo una discusión, quizás que pudo haber sido más larga, pero ya hubo algo de discusión sobre esto, pero al menos no quedó en la sombra cuáles eran las tachas y qué habían respondido los candidatos a las tachas. Es muy importante. Eso sí es importante, pero no después de hacer eso, ellos debieron de haber, como lo pide la resolución de la jueza y de la Corte de Constitucionalidad, debieron de haber hecho una depuración de la lista de 29, excluir a determinados candidatos que de hecho por el punteo que les dieron de honorabilidad estarían excluidos, no los excluyeron. Y después analizar el punteo de solo los que quedaron elegibles. Esa parte no lo hizo y aquí la resolución de la Corte de Constitucionalidad es muy claro, debe de realizarse el examen argumentativo del perfil de cada uno de los candidatos. Me parecen muy interesantes las declaraciones de Carmen María Ibarra en el sentido de que hay cosas que sí fueron positivas, cosas que sí se pueden rescatar de este proceso. Y yo creo que yo estoy de acuerdo con ella. Yo creo que la ley de comisiones de postulación vino a dar mucho poder realmente a la sociedad, a los individuos en particular. Alejandro. Sí, realmente la etapa de las entrevistas me parece a mí un muy buen ejercicio. El poder escuchar a todos cómo se desenvolvían. Yo escuchaba a algunos de los comisionados comentar que en ese momento ellos pudieron tomar mejor su decisión, porque quizás los planes de trabajo fueron pedidos con muy poco tiempo de antelación, no se podía tomar una decisión en base a eso, las hojas de vida pues no se mostraban muy objetivas, pero que al momento de las entrevistas ellos lograron tomar una idea mejor de quién era a quien tenían sentado enfrente, y que incluso ahí fue donde no se vio tan bien parado el fiscal general actual. Entonces esa es una parte del proceso que igual es delicado, porque por ejemplo en procesos como salas de apelación habría que ver en la ley cómo se puede hacer para reducir esas entrevistas, para depurar esa lista, lo que usted decía, ¿verdad? Claro, claro. Y que no haya que hacerlas todas, porque imagínense 800 entrevistas. Ya nos queda poco tiempo para ir al siguiente segmento, pero algo que yo creo que es importante resaltar es que obviamente esta participación de la ciudadanía guatemalteca, inclusive pues también de la comunidad internacional, generó reacciones dentro de los mismos comisionados y creo que en ese sentido, Ramón, yo te voy a dar el tiempo suficiente para que hagamos una breve exposición de qué fue lo que pasó, porque el día de la votación hubo un señalamiento personal a ti y a otro de los actores de sociedad civil para que, requiriendo los comisionados que presentaran pruebas con respecto a unas declaraciones que tú hiciste señalando una probable componenda o una probable arreglo detrás de bambalinas de parte de la comisión. Yo creo que es importante que retomemos ese tema y también cuando regresemos vamos a hablar un poco sobre cuáles deberían ser los pasos concretos, los primeros pasos que debería dar el nuevo fiscal general de la República. Ya volvemos.